Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, volvemos a esta metodología a ver si nos sirve, ¿sí? Bueno, estamos hacer esta clase de esta manera porque me imagino que los que ya empezaban a chusmear el apunte de activación de linfocitos B y T habrán estado diciendo qué es todo esto, qué son todas esas letras, de qué me están hablando. Así que para poner eso en claro, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es una hoja de ruta para que veamos cuáles son los temas que tenemos que saber bien, a qué le tenemos que prestar atención. Y después voy a dedicarme a desglosar ciertas cosas que es necesario poder entenderlas para que después el apunte se convierta realmente en un resumen, ¿sí? Donde están las cosas más importantes. Ahora, si no entendemos esto que vamos a ver ahora, obviamente no se puede entender un resumen, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en especial sobre los linfocitos T, ¿sí? Bueno, nos enfocamos en ellos, después vamos a hablar en los linfocitos B, ¿sí? Son linfocitos T, ¿sí? Y cuando vamos a hablar de cómo se da la respuesta, ¿sí? Cómo reaccionan los linfocitos T, ¿sí? Cómo es que reconocen el antígeno, se activan, ¿sí? Se clonan, se diferencian y van a realizar sus funciones efectoras. Entonces, vamos a ver que en su respuesta tenemos para hablar de 4 pasos, ¿sí? Paso número 1, paso número 2, 3 y 4. Y en realidad, todos nuestros problemas, ¿dónde están? Acá, en el punto número 1. En el punto número 1 vamos a hablar de activación. En el punto número 2 hablamos de expansión clonal. En el punto número 3 vamos a hablar de lo que es la diferenciación. Y como último, vamos a hablar de la función efectora. ¿Bien? Ahora, como les decía, el problema nuestro está acá en la activación, ¿sí? Porque en la activación vamos a ver básicamente dos procesos, ¿sí? Por un lado, todos los que van a ser el reconocimiento antigénico, y por otro lado, lo que vamos a tener son todas las señales de coestimulación. ¿Bien? Entonces, acá está el tema, ¿sí? Porque para poder hacer todos los que son las estructuras de reconocimiento antigénico en ambas células, que ahora vamos a nombrar, y hablar de las señales de coestimulación, entramos en un territorio donde tenemos un montón de términos, ¿sí? Que, claro, uno los nombra en inmuno con naturalidad, pero si no sabemos de dónde corno vienen es un problema, ¿sí? Entonces vamos a primero armar el SEA hoja de ruta sobre estos temas para que nos queden bien tranquilos. Y empezamos para decir, bueno, estamos en el punto número 1, ¿sí? Y vamos a preguntarnos qué elementos debo tener en cuenta. ¿Sí? Eso es lo que me interesa a mí que nos quede claro, ¿sí? A partir de esto, ¿sí? Bueno, tenemos que entender, ¿sí? Que para, justamente estamos hablando de los linfocitos T, que para que los linfocitos T puedan reconocer un antígeno, esos antígenos tienen que estar procesados por células presentadoras de antígeno. Entonces, todas las relaciones de las que vamos a hablar se van a dar entre linfocitos T y las CPAs. ¿Sí? Las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Tenemos de dos tipos. Tenemos a la población celular normal, que expresaba en su membrana el antígeno, y teníamos a las CPAs profesionales, estas que justamente estaban hechas para interaccionar con estos linfocitos, ¿sí? Hablábamos de los macrófagos, de los linfocitos B, y hablábamos especialmente, en este caso, vamos a hacer hincapié, a las células dendríticas.
¿sí? Entonces, vamos a marcar, por un lado vamos a hablar de los linfocitos T, ¿sí? Y por otro lado vamos a hablar de estas células presentadoras de antígeno, en particular de quiénes, las células dendríticas, ¿bien? Entonces, vamos acá a nombrar los linfocitos T de los que vamos a hablar y ahora seguimos respondiendo esto. Vamos a empezar siempre desde los linfocitos T que son vírgenes, ¿sí? Los linfocitos que están inactivados, ¿bien? Que todavía no entraron en todo lo que es este camino del que vamos a hablar, ¿sí? Después vamos a hablar de linfocitos T reguladores, ¿sí? Estos son los últimos de los que vamos a hablar. Y a los que vamos a poner en el foco también van a ser a los linfocitos T cooperadores, también llamados helpers. Se lo pongo en inglés porque muchas veces, sí, directamente se les dice de esta manera. Si vieron que ya en la clase pasada nos estaba pasando lo mismo. ¿Sí? Acá la verdad que el inglés está permeando absolutamente todo lo que son los términos que tenemos en Inmuno, ¿sí? De los cooperadores o helpers, y tenemos a los citotóxicos, ¿sí? Entonces estos son los tipos de linfocitos de los cuales vamos a hablar, ¿sí? Vamos acá. Entonces, estas son células presentadoras de antígenos. Bien, entonces vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de antígenos me van a poder reconocer los linfocitos T? ¿Sí? Entonces, esos antígenos, en particular los que vamos a hablar, van a ser antígenos peptídicos. ¿Sí? Y van a estar presentados en moléculas que han sido codificadas por estos genes que pertenecían al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Este grupo de genes que se encontraba en el brazo corto del cromosoma 6, ¿sí? Entonces, este grupo de genes, que era el complejo mayor de histocompatibilidad, iba a sintetizar moléculas del tipo 1 y moléculas del tipo 2, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra cosa de cual tener en cuenta, ¿sí? Estas células, ¿sí? Estas moléculas del tipo 1 y del tipo 2 iban a estar expresadas en las membranas de estas células presentadoras de antígenos. ¿Bien? Ahora, con respecto a esto ya vimos, ¿sí? Las diferencias que había entre el tipo 1 y el tipo 2. Ahora lo que vamos a ver es que esas diferencias también me marcan algo importante que lo vamos a ver ahora por primera vez. Hay una diferencia en las vías de presentación de los antígenos. ¿Sí? Vamos a hablar de vías de presentación endógena y vía de presentación exógena, ¿sí? En realidad hay una tercera vía, ¿sí? Que es una vía mixta entre estas, ¿bien? Pero no le vamos a dar mucha bolilla, es súper importante, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa más que nada es que le queden claras bien estas dos, porque si entiende estas dos, después se trata de un entrecruzamiento entre ambas vías y es mucho más fácil de entenderlo, ¿sí? Entonces vamos a hacerle hincapié a ver estas vías de presentación, ¿sí? En la presentación tenemos endógena y exógena, ¿bien? Ahora, nosotros decíamos que justamente entre las moléculas de complejo de histocompatibilidad del tipo 1 y del tipo 2 iba a haber una selectividad para los diferentes tipos de linfocitos, ¿sí? Algunas interaccionadas solamente con los cooperadores y la otra interaccionada con los citotóxicos, ¿sí? ¿Con qué parte de los linfocitos T, cooperadores y citotóxicos, interaccionaban? Interaccionaban con los que se llamaban correceptores, ¿sí? Es una gran diferenciación entre estos dos grupos. La tenemos en los correceptores. Que esto es algo que los nombramos, pero no explicamos qué son. Bien, o bien cuál es su función. Fíjense que sí lo nombramos. Cuando hablamos de correceptores estamos hablando de moléculas CD4
y CD8. CD4 para los cooperadores, CD8 para los citotóxicos, ¿sí? Ahora, estas, ¿sí? Ya estamos entrando en lo que es reconocimiento del antígeno, ¿bien? Y si son correceptores, quiere decir que, ¿sí? Es correceptor. Tiene que haber un receptor que estos están ayudando. Entonces, cuando hablamos de el receptor de los linfocitos T, de lo que estamos hablando es lo que se llama TCR, ¿sí? El TCR es el receptor de los linfocitos T, que de este no habíamos hablado. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos establecer comunicación entre los linfocitos T y las células presentadoras de antígeno, ¿sí? En particular vamos a hablar de las células dendríticas. Entonces tengo un linfocito T, ¿sí? Cooperador o citotóxico, y quiero ver cómo se encaja, cómo relaciona con la célula presentadora de antígeno, en este caso con las células dendríticas. ¿Bien? Entonces vamos a ver que a nivel de lo que es el reconocimiento antigénico, vamos a tener al receptor y al correceptor por parte de los linfocitos T, y vamos a tener el complejo de mayor histocompatibilidad con sus moléculas del tipo 1 y del tipo 2, cuando estemos hablando de lo que está expresado en la membrana plasmática de las células dendríticas. ¿Bien? Ahora, ¿tenemos más para hablar? Sí, hay un montón de cosas para hablar. Con respecto a este, ¿sí? El receptor TCR, vamos a ver que tiene una estructura a la cual podemos dividir en tres partes. ¿Sí? 1, 2, 3. Una parte, sí, que es específicamente el TCR, va a ser la zona de reconocimiento antigénico. ¿Bien? Ahora, con esto solo, ¿sí? Ya nos damos cuenta con lo que teníamos acá, que hablábamos de señales de coestimulación, que en el caso de los linfocitos no me va a alcanzar solamente con que reconozcan el antígeno y ya está. No es tan fácil, ojalá fuera tan fácil. Es decir, bueno, veo el antígeno y con eso ya puedo hacer todo lo que me falta, el paso 2, el 3, el 4. ¿Sí? Vamos a ver que además de reconocimiento antigénico, voy a tener señales de coestimulación. Si no tengo estas señales de coestimulación, no hay activación. ¿Sí? Lo que hay es anergia. ¿Sí? Quiere decir, no pasa nada. Entonces, cuando hablamos de este receptor TCR, ¿sí? Hay una parte que es muy importante donde estamos hablando de la zona de reconocimiento antigénico, ¿sí? Ahora, después vamos a ver que tenemos también una zona que va a ser de adhesión, porque yo quiero que la unión entre el linfocito y la célula presentadora de antígenos sea estable, y algo que es especialmente importante para nosotros, ¿sí? Y que es completamente nuevo y que hay que ponerle atención, es la parte de la zona que es la encargada de la transducción de la señal. ¿Sí? En esta zona, donde hablamos de la transducción de la señal, vamos a hablar de las moléculas accesorias. Y acá, fíjense que yo hasta ahora le estaba marcando con rosa todo lo que encontrábamos con respecto a los linfocitos, y con celeste veníamos marcando las partes importantes que tienen que ver con las células presentadoras de antígeno. En este caso, lo que voy a hacer para que nos quede bien claro es marcar esto, moléculas accesorias, con ambos colores. ¿Por qué? Cuando hablemos de moléculas accesorias, ¿sí? Vamos a hablar, en este caso, de moléculas que me van a permitir la interacción entre los linfocitos y las CPAs, ¿sí? Vamos a estar hablando de receptores y de ligandos. Receptores y ligandos. ¿Y qué es lo que hacen esto? Me están hablando, ¿sí? De la interacción entre los linfocitos
y las CPAs. ¿Bien? Entonces no tenemos que olvidar que acá lo que tenemos, ¿sí? Es una interacción, ¿sí? Entre estos dos hay una interacción, que esa interacción va a estar mediada por el antígeno por medio, por la capacidad que tengan estos de reconocer ese antígeno, y por las señales de coestimulación que tienen que estar presentes para que se lleve a cabo el resto del proceso de activación de los linfocitos T. ¿Bien? Bien, acá cuando hablamos de las moléculas accesorias, ¿sí? Ahí yo lo que voy a hacer es armarles un cuadrito que ustedes después lo tienen también en el Power, pero para que nos quede claro que esas son moléculas accesorias y que estamos hablando de esta, ¿sí? Unión entre los linfocitos y las CPAs, ¿sí? Estamos hablando de receptores y ligandos. Así que vamos a hacer ese cuadro acá. Acuérdense que la idea es que les quede marcado, ¿sí? Por lo menos cuáles son y de dónde vienen estos términos que ahora los vamos a desglosar y vamos a ir explicando parte por parte antes de poder hablar de los puntos 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, hablando de esas moléculas accesorias, ¿sí? Yo les voy a marcar acá un cuadro. En esta, chicos, no sé dónde dejé la regla, así que va a ser todo así, con el poco pulso que tengo. Tenemos por un lado los linfocitos y tenemos por otro lado a las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Y vamos a hablar, hay un montón de moléculas, chicos, acá. Vamos a hablar de 5 que son las que nos interesan, que a ustedes les queden bien en claro, ¿sí? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y acá vamos a separarlo de esta manera. Bien, y cuando hablamos de estos que van a ser las moléculas accesorias, ¿qué es lo que les tiene que quedar en claro a ustedes? ¿Sí? Vamos a hablar del nombre de la molécula, ¿sí? Vamos a hablar de dónde está, o sea, a quién pertenece. Estamos hablando de que pertenece al linfocito o que pertenece a la CPA, y algo que es importante, vamos a hablar de la función. Entonces, estas son las 3 cosas que le tienen que quedar claro a ustedes cuando estén estudiando esto, ¿sí? Y ver si realmente lo saben y lo entendieron, ¿bien? Entonces, con respecto a los linfocitos, vamos a marcar, ¿sí? 4 moléculas y un ligando, ¿sí? Vamos a marcar a la molécula CD28, a la CTL4, ¿sí? A ICOS, a PD1 y a CD40L. ¿Bien? Entonces, en este caso lo que acabamos de hablar son todas moléculas, ¿sí? Son todas cosas que voy a encontrar ¿de qué lado? Del lado de los linfocitos. ¿Sí? Si yo dibujo un linfocito, esto lo voy a tener expresado en la membrana y van a estar interaccionando con, ¿sí? Estructuras que se van a encontrar en las células presentadoras de antígeno. ¿Bien? Entonces, ¿con quién me interaccionan los CD28? ¿Sí? Me interaccionan con las CD80 y CD86 que tenemos en las células presentadoras de antígeno. ¿Sí? CD80 se le dice, ¿sí? Cadena BC71, BC71, y al CD86 también lo van a escuchar que se le dice B72, B72. El CD28 y el CTL4, estos dos compiten por los mismos ligandos. Entonces, este interacciona exactamente con los mismos, ¿sí? Tenemos CD80 y CD86, o tenemos B71 y B72. Esto es lo mismo, decir CD80 y B71 es exactamente lo mismo. Decir CD86 y B72 es exactamente lo mismo, ¿sí? El ICOS interacciona con ICOS L, ¿sí? Que es el ligando. PD1 interacciona con PD1L, ¿sí? Y este de acá, el CD40L, interacciona con el CD40 de las CPAs, ¿bien? Ahora, recién hablábamos de las funciones, ¿sí? Después vamos a hablar en particular de esto, ¿sí? Pero para que les quede claro, ya de ahora les voy buchoneando, ¿sí?
Entre estos dos tienen funciones que son opuestas. Y entre estos dos tienen funciones que son opuestas. Porque estos son homólogos de estos. ¿Qué quiere decir? Que ICOS hace lo mismo que CD8, ¿sí? Y que CTL4 va a hacer lo mismo que PD1, ¿sí? Cuando hablamos de CD28 y hablamos de ICOS, estamos hablando de estimuladores de la respuesta, de la activación. Cuando hablamos de CTL4 y de PD1, estamos hablando de inhibidores de la reacción, ¿sí? Y cuando hablamos de CD40, ¿sí? Este que tiene que ver con la CPA, este también es un potenciador, pero en este caso es un potenciador desde la CPA, porque va a estimular la síntesis de más de estas cadenas, más de las cadenas B7-1 y B7-2, ¿sí? Entonces eso hace que, de vuelta, se puedan ligar con más conectos, hay más activación, ¿sí? Entonces, chicos, de esa manera nos queda por completo, ¿sí? Esta parte, donde estamos viendo qué es lo que nos tiene que quedar en claro cuando empecemos a hablar, ¿sí? Del punto número 1 que va a ser la activación de los linfocitos, ¿sí? Entonces, habiendo establecido esa hoja de ruta, empecemos ahora con explicar qué va a estar haciendo cada una de estas cosas que estamos nombrando, ¿sí? Vamos a empezar a hablar con lo que es TCR, ¿te parece? Entonces, TCR, ¿sí? Este que va a ser el receptor de los linfocitos T, ¿sí? Receptor de los linfocitos T, ¿sí? Vamos a ver que TCR va a estar formado por dos cadenas. Acá les va a ser muy remitente a lo que estuvimos viendo la otra vez de inmunoglobulinas, ¿sí? Vamos a ver que muchas de estos se comportan muy parecidos, ¿sí? Está formado por dos cadenas. Esas dos cadenas son diferentes, por lo cual decimos que es un heterodímero, ¿sí? Hetero. Entonces tengo un dímero, tengo dos cadenas, pero son diferentes, ¿sí? Entonces, y de estos TCR hay de dos tipos. Nosotros en general vamos a hablar de uno de ellos, porque vamos a ver que tenemos TCR, que son de cadenas alfa-beta, y tenemos TCR, que son de cadena, ¿sí? Gamma-delta. ¿Bien? ¿Cuáles son los que más nos van a interesar a nosotros? Estos. ¿Sí? Los de TCR de tipo alfa-beta, ¿sí? Son los más abundantes que tenemos. Y sobre todo los encontramos ¿dónde? ¿Sí? Entonces vamos a decir, estos son los más abundantes. Y generalmente los encontramos ¿dónde? En la sangre periférica. Estos, ¿sí? Los gamma delta, esto es van a ser la fracción minoritaria. Y estos los encontramos, ¿sí? Más que nada en lo que es el epitelio. Son más abundantes a nivel del epitelio y las mucosas. ¿Bien? ¿Y por qué vamos a ver que los que más nos interesan son estos? Porque además de ser la fracción, ¿sí? Minoritaria, estos tienen menor variabilidad, ¿sí? Para poder reaccionar con los antígenos. Entonces tienen menor capacidad de reconocer antígenos. No a nivel de si lo pueden hacer o no, a nivel de con cuántos pueden interaccionar, cuántos pueden llegar a reconocer. Entonces tenemos menor variabilidad, que se traduce a menos chances de reconocer antígenos, ¿sí? Entonces estos son los que me importan. Y en cuanto a la estructura, vamos a decir que tienen estructuras que pertenecen, ¿sí? Estructuralmente pertenecen a los que van a ser las familias de las inmunoglobulinas. Estructuralmente pertenecen a las familias
de las inmunoglobulinas. Estamos hablando de estas cadenas, ¿les suenan de la clase pasada? Alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Epsilon, acá no aparece, pero era otra de las que teníamos, ¿sí? Inmunoglobulinas. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea, ¿sí? Serían de esta manera, ¿bien? En vez de hacerlo todos los bracitos, los voy a dibujar de la forma acotada, ¿sí? Acuérdense que tenían ahí, Chucky. Tenemos el puente de sulfuro, ¿sí? Y acá tenemos la parte que es de la membrana, ¿bien? Entonces decimos que son heterodímeros, por lo cual voy a tener una cadena alfa, esta va a ser alfa y esta va a ser beta, ¿sí? También tienen ahí los hidratos de carbono, como teníamos, ¿sí? Entonces, esta que está acá va a ser mi cadena alfa, ¿bien? Esta que está acá va a ser mi cadena beta. ¿Sí? Tiene un puente de sulfuro, esta es la parte donde estamos hablando de la bisagra, ¿sí? Intercatenarios también tienen intracatenarios. Fíjense en que tenemos la misma estructura de dominios, ¿sí? Y acá también tenemos una porción que va a ser variable, esta es la porción variable de alfa, esta va a ser la porción variable de beta, ¿bien? Mientras que acá estamos hablando de la porción constante de alfa y la porción constante de beta, ¿sí? Esto es como una estructura bien básica de esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, vamos a ver que acá en estas porciones variables tienen 6 CDRs, ¿sí? Entonces, en la porción variable podemos decir que el TCR tiene 6 CDR, ¿sí? 3 para alfa y 3 para beta, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que está pasando en la porción variable de las inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, ¿qué son los CDR? ¿Sí? ¿Qué puse? ¿CDR3? Esto es la dislexia, chicos. Estoy cansada hasta ahora encima. Vamos a ver que me di cuenta después. Ahí está. Entonces tenemos 6 CDRs, ¿bien? ¿Qué son los CDR? Son regiones determinantes de complementariedad. Entonces 6 regiones determinantes de complementariedad. Complementariedad. ¿Bien? Decimos 6 porque tenemos 3 para alfa y tenemos 3 para beta, ¿sí? Entonces se repiten, ¿sí? Tenemos 2, 2 y 2. Entonces, ¿cuáles son esos 3 CDR, ¿sí? Que tenemos para nombrar? Tenemos, ¿sí? A, CDR1, tenemos a CDR2 y tenemos a CDR3, ¿bien? CDR1, ¿sí? Lo vamos a tener en los extremos de estas moléculas. Entonces, ¿dónde están? CDR2 lo tenemos bien en la parte que está con el complejo de inmunocompatibilidad. Entonces, sobre el CMH, ¿sí? Y esta parte, la CDR3, va a estar, ¿sí? En el centro del péptido. ¿Bien? ¿Y para qué me sirven estas regiones de complementariedad? ¿Para qué tiene estos CDRs? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este? ¿Sí? Esto le están dando especificidad para que tenga esta variación y me puedan unirse de forma específica con el péptido antigénico, ¿sí? Entonces, esto me están dando, si vamos a buscar la función, confieren, ¿sí? La especificidad de la unión
con el complejo mayor de histocompatibilidad y con el péptido antigénico, ¿sí? Ahora, ¿tengo esto solo cuando estoy hablando de el TCR? No, ¿sí? Vamos a estar hablando que estructuralmente, ¿sí? Esto es más complejo, ¿sí? Estamos hablando justamente, para ser más complejo, literalmente se llama complejo TCR. Entonces a esto vamos a tener que agregarle algo más, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta es la base de la estructura del TCR. Vamos a pasar ahora a cuando hablamos del complejo de TCR de que estamos hablando, ¿sí? Entonces decimos que la estructura completa es el complejo de TCR, ¿sí? Entonces, de base tenemos a nuestras cadenas, ¿sí? Tenemos ahí cadena alfa, la cadena beta, ¿sí? Y acá voy a dibujar la membrana, así la tengo de referencia donde está. ¿Sí? Entonces tenemos la cadena alfa y tenemos la cadena beta, ¿sí? Esto así solito es lo que uno marca y dice, ah, este es el TCR, ¿sí? Ahora, este no viene junto, sino que va a tener un complejo, ¿sí? Que va a estar unido a lo que va a ser el CD3, ¿sí? CD3, no es lo mismo que estuvimos hablando recién. Recién hablamos de CDR. Acá hablamos de CD3, donde tengo el TCR, y voy a tener, ¿sí? Al CD3, que en realidad son dos heterodímeros, ¿bien? Entonces acá, de costadito, voy a marcarles, ¿sí? 1, 2, 1, 2, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Esperen que ahí estamos. Y esto va a llamarse CD3, CD3. ¿Sí? Entonces teníamos las cadenas alfa y beta, ¿sí? De lo que va a ser mi TCR. Y ahora tenemos CD3, que son dos heterodímeros. Si son heterodímeros, están formados por dos cadenas, y heteros son diferentes, ¿sí? Ambos CD3 van a tener una de sus cadenas que va a ser epsilon, ¿sí? Ahora, lo que me cambia es que las otras son, en este caso, estamos hablando de delta, y acá tenemos a gamma, ¿sí? Y otra cosa más que van a tener, ¿sí? Es un homodímero, ¿sí? Que va a ser de cadena, que esta no la hemos nombrado hasta ahora, Z, y así lo podemos dibujar acá, ¿sí? Que va a venir acá, que es más que nada intracitosólico esto. ¿Sí? Ahí tenemos. Este que está acá, ¿sí? Y tiene la unión por esta altura, más o menos. Acuérdense que está unido ahí. Este que está acá es, ¿sí? Ahí está, Z. ¿Sí? Entonces, CD3 es un heterodímero, ¿sí? Y acompañando al TCR tenemos dos. Tenemos al heterodímero que es gamma epsilon y tenemos al heterodímero que es delta epsilon o epsilon delta, como lo quieran dar, ¿sí? Y después tenemos a Z, ¿sí? Que este es un homodímero, ¿sí? Y además de esto, ¿sí? Tenemos algo que se llaman ITAMs, que están del lado más que nada intracitosólico, ¿sí? Vamos a colocarlos ahí de esa manera. Bien, que son dominios de activación. Esto tiene que ver, esto tiene 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Todos estos, chicos, ¿sí? Cada uno de estos cuadraditos que vean, ¿sí? Son los ITAMs, ¿sí? Dominios de activación. Tienen que ver con la fosforilización y eso. Dominios de
activación. ¿Para qué esto? ¿Sí? Porque ¿qué pasa? TCR se va a encargar únicamente de reconocer el antígeno. El único que hace esto, ¿sí? Esto lo único que puede hacer es reconocer el antígeno. Y ya veníamos diciendo, y es súper importante eso, que solamente con reconocer el antígeno no hacemos nada. Necesitamos de también poder procesar la señal, ¿sí? Entonces, CD3, ¿sí? Z, ¿bien? Me están ayudando a procesamiento y la transducción de la señal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de todo esto? ¿Por qué tenemos un complejo de TCR? Porque por sí solo, TCR, ¿qué me hace? Reconocimiento antigénico. Conocimiento antigénico. ¿Me alcanza eso solo? No. Tengo que tener a CD3 y tengo que tener a las cadenas Z, que estos son, ¿sí? Para la señalización. ¿Sí? Van a ayudar a lo que se llama la transducción de la señalización. ¿Bien? Y ahora, no tenemos únicamente esto en la membrana, ¿sí? Sino que yo les había nombrado recién que teníamos, ¿sí? 3 zonas. Entonces, por un lado tenemos a todo este complejo, ¿sí? Y después teníamos a otras moléculas que van a ser bien accesorias, ¿sí? Esperen que yo te las dibujo un rato. Ahí está. Para que nos quede bien separado. Ahí están. Así no pierdo tiempo dibujándoselas de vuelta. ¿Sí? Entonces, acá vamos a empezar a hablar entonces, ¿sí? De la estructura completa que tengo en la membrana del linfocito. ¿Sí? Entonces, tengo a TCR, ¿sí? Que fíjense, en TCR va a ser lo que se llama la zona de reconocimiento antigénico. ¿Sí? Vamos a poner acá abajo, ¿sí? Yo después se los pego y les mando la foto, o se los vuelvo a dibujar porque no me voy a quedar tranquila pegándoselos, pero ahora no quiero perder tiempo con eso, ¿sí? Decimos TCR, para que nos quede bien claro, vamos a anotar acá, porque yo después se los paso si les queda también. Vamos a decir, reconoce al antígeno, ¿sí? Pero por sí solo no puede traducir la señal. Entonces dice, sí, agarra el antígeno, pero no es suficiente para decirle a la célula, che, activate y que empiece a hacer todas las funciones que tiene que hacer para realmente cumplir con su función. Entonces reconoce al antígeno, pero por sí solo no puede traducir la señal. Sí, solo no puede traducir la señal. ¿Bien? Entonces, para traducir la señal tenemos, ¿sí?, a un montón de moléculas que son las que nos van a ayudar, ¿sí? CD3 y Z, ¿sí?, estos que habíamos dibujado directamente cuando uno habla del complejo de TCR, hablan de esto, estructura como estamos viendo acá, ¿sí? Entonces tenemos a CD3 y tenemos a Z, ¿sí? No sé si se dan cuenta acá que son, ven que hay una C chiquitita y una C grande, estaría marcando acá que son dos, ¿sí?, heterodímeros, y acá tenemos un homodímero que son iguales. ¿Bien? Fíjense que es otra forma igual de dibujar esto, pero ¿sí?, están dando la misma información. ¿Sí? Entonces, estas son las que pertenecen al complejo, están dentro del complejo de TCR, ¿sí? Van a estar con la función, ¿cuál es? Señalización, ¿sí? Son moléculas que son accesorias que van a iniciar el proceso de transducción de señales, ¿bien? Entonces teníamos a CD3, teníamos a Z, después teníamos, dependiendo, acá tenemos una o tenemos otra, tenemos a CD4 o tenemos a CD8, que esto lo que me van a dar, ¿sí?, va a ser el tema de la unión específica a la molécula del complejo de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces acá tengo una unión al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí?, a la molécula, ¿sí?, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, ¿bien? Y acá, ¿se acuerdan que recién habíamos nombrado un montón de moléculas accesorias que podemos tener? Acá esta CD8
¿sí? Este es un ejemplo de las moléculas accesorias de interacción con las CPAs, ¿sí? Le puse CD28 porque esta CD28 es una de las más importantes, ¿bien? Y les había dicho que teníamos una parte más, ¿sí? Que era la que estaba encargada de la adhesión, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos, ¿sí? Es una integrina, y ya directamente no me lo está buchoneando, ¿qué es lo que se encarga acá? Le da estabilidad, ¿sí? A la interacción intercelular. Entonces, estabiliza la interacción intercelular. ¿Bien? Entonces, de esta manera, ¿sí? Ya sabemos, ¿sí? Ahora bien, de qué hablamos cuando estamos nombrando el TCR, ¿sí? Y más o menos cuál es el panorama de todas aquellas, ¿sí? Estructuras que voy a tener expresadas en la membrana plasmática del linfocito T. Ahora estamos todavía, ¿sí? Ahora hablamos únicamente de linfocito T y de lo que estaba expresado en la membrana plasmática del mismo. ¿Bien? Entonces, vamos a, antes de hablar de los correceptores, ¿sí? Seguir con esto y empezar a hablar un poquito más de estas moléculas, ¿sí? Accesorias a la interacción con las CPAs, ¿sí? Así de esta manera, ¿sí? Podemos cerrar esto que tenemos acá, ¿bien? Y después, sí, hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad y hablamos de, ¿sí? Qué significaban esos correceptores CD4 y CD8, ¿bien? Entonces, vamos a hacer esto con costado. Ahí tenemos. Y vamos acá entonces con esas moléculas accesorias, ¿sí? Al complejo TCR, ¿sí? En esas 5 moléculas de las que estábamos hablando hace un ratito en el cuadro que hicimos, ¿bien? Entonces, vamos a empezar con esta CD28, que les hablaba recién, ¿sí? Les hablamos de CD28, ¿sí? CD28 es una glicoproteína, ¿sí? Va a estar formada por 2 cadenas iguales, ¿sí? Decimos que es un homodímero. Bien. ¿Dónde tenemos al CD28? Lo tenemos en los linfocitos T. Bien. ¿Y cuál va a ser su función? La función va a ser coestimulatoria, ¿sí? Entonces lo que está haciendo esto me está aumentando el tema de la estimulación que tengo con respecto a la CPA, ¿sí? Entonces la función es coestimulatoria. Entonces es una señalización positiva. ¿Bien? ¿Con quién interacciona? ¿Sí? El CD28, ¿sí? El CD28 puede interaccionar, ¿sí? Con CD80, ¿bien? O le decimos cadena B71, o puede interaccionar con CD86, a la que le decimos B72, ¿sí? Entonces, CD28 interacciona con CD80 o con CD86, ¿sí? Cuando hablamos de CD80, ¿sí? Este va a ser, ¿sí? Voy a tener un homodímero, ¿sí? Y acá en realidad son 2 homodímeros y acá interacciona con un homodímero, ¿bien? Entonces, acá en CD80, para que ustedes vean cómo queda, ¿sí? Sí, esta es la membrana de la CPA, ¿sí? Justamente de la dendrita, ¿sí? Entonces tenemos ahí, a esta cadena, ¿sí? B71, ¿bien? Estamos hablando que tiene, vamos a ponerle ahí,
dos cadenitas, ¿sí? Entonces un homodímero. Ahí está. ¿Bien? Y después tenemos, ¿sí? De otro lado está interaccionando CD28, ¿sí? Acá tenemos a la membrana del linfocito, e interacciona, ¿sí? Más o menos de esta manera. Ahí está, ¿sí? Entonces, esto pasa entre CD28 y CD80, ¿sí? Lo mismo tenemos con CD86, estamos hablando que está acá en la CPA, ¿sí? Este tiene uno solo, ¿bien? Y tiene, estos tienen dos cabecitas, no tienen dos cabecitas. Ahí está. Entonces tienen uno, ¿bien? Esta interacción ahí con exactamente lo mismo que estamos hablando de CD28, ¿sí? No importa mucho esto, chicos, acá lo que me interesa es esto, que sepan que CD28 está en los linfocitos T, ¿sí? Tiene una función coestimulatoria y que puede unirse a CD80 y a CD86 en la membrana de las células dendríticas, ¿sí? Después tenemos a CTL4, ¿sí? Este va a hacerme lo contrario que hace este, ¿sí? Entonces, este es un regulador negativo, ¿sí? De la célula T, de los linfocitos T, ¿sí? Está haciendo lo contrario que está haciendo este, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de que es inducible, porque esto es, lo necesito para frenar todo lo que está pasando una vez que ya se activó, ¿sí? Entonces decimos que es inducible. ¿Y dónde lo tenemos entonces? ¿Sí? Tras la activación. Entonces, una vez que se activa, ¿sí? El linfocito T, ahí entra este, y este entra en competencia por los mismos ligandos. Entonces quiere decir que si a mí se me une el CD28 con esto, lo que estoy teniendo es activación, ¿sí? Sigue activando, está cumpliendo la función. En cambio, si se me une este, le gana, y se me une este a estos ligandos, ¿sí? Lo que voy a tener es inactivación, ¿sí? No se unen de la misma manera, ¿sí? Cuando, vamos a dejarlo de vuelta para que tengan una idea, ¿sí? Este reacciona un poco más, lo que me interesa vamos a ponerlo acá entre los dos, vamos a poner acá que están en competencia por los mismos ligandos, ¿sí? Por los mismos, por CD80 y por CD86. Entonces, en competencia. Por los mismos ligandos, ¿bien? Entonces, de vuelta, esta será la membrana plasmática de las células dendríticas, esta será la membrana plasmática de mi linfocito, ¿sí? Y acá tendríamos mi cadena, ¿sí? CD80, ¿sí? La B71, este interacciona con dos homodímeros. Bien, y de este lado, ya acá no me estoy fijando en las proporciones, chicos, pero para que tengan una idea, acá tendríamos, ¿sí? Una. Entonces, así interaccionaría, ¿sí? CTL4 con CD80, ¿bien? Y con la que es 86, vamos a agregarle acá, ¿sí? Acá de vuelta tenemos. Bien. Bien, ahí tenemos, ¿sí? Tiene más afinidad este que el otro por estos ligandos, ¿bien? Bueno, de vuelta, ¿me interesa estos dibujos? No, se los muestro porque probablemente si lo chusmean en algún lado tienen estos tipos de gráficos, ¿sí? A mí lo que me interesa es que recuerden esto,
¿sí? Sobre todo las diferencias entre que este es positivo, es coestimulador, y este es negativo, ¿sí? Este es negativo, si es negativo lo que hace, me está inhibiendo la respuesta, ¿sí? Se le pone un freno a lo que está pasando, ¿sí? Es necesario que pase eso, ¿bien? Después les había dicho que teníamos también a ICOS y a PD1, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de ICOS, vamos a decir que este, en cuanto a la función, iba a ser homólogo de CD28. Entonces, función homóloga a CD28. ¿Bien? Y después teníamos a, ¿sí? PD1, que sería una función homóloga, ¿sí? ¿A quién? A CTL4, ¿sí? Entonces, este va a ser positivo, ¿bien? Y este va a ser negativo. Entonces decimos que ICOS, ¿sí? Es un coestimulador inducible, ¿sí? De vuelta, después de que está activado, podemos tener a este, ¿sí? Es una proteína, es homóloga a CD28, y si es inducible, solo se expresa en células T activadas. Bien, cuando hablamos de PD1, ¿sí? A este, que es homólogo de CTL4, lo que vamos a decir que es el encargado de realizar lo que es la muerte programada, ¿sí? Bien negativo, ¿sí? Es una proteína de transmembrana, ¿sí? Y de vuelta, solo se expresa en células T que están activadas, ¿sí? Entonces, este va a ser negativo, va a ser homólogo del CTL4, va a estar encargado de generar muerte programada y de vuelta solo se expresa en células T activadas, ¿sí? Por eso también decimos que este es inducible y es inhibitorio, al igual que esto, ¿sí? ¿Con quiénes se unían? ICOS se unen con, ¿sí? ICOS L, y PD1 se une con PD1L, ¿sí? Vamos a marcarlos acá con rosa y con celeste si les queda. Todo lo que está en rosa está en el linfocito, todo lo que está en celeste está en la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Entonces, CD28, ¿dónde lo encuentro? En el linfocito T. CTL4, ¿dónde lo encuentro? En el linfocito T. ICOS, ¿dónde lo encuentro? Linfocito T. PD1, ¿dónde lo encuentro? En el linfocito T. ¿Sí? Hablamos de CD80, ¿bien? O de cadena B71, lo encontramos en la célula dendrítica, ¿sí? Esa es la presentadora de antígeno. Hablamos de CD86 o de B72, de vuelta lo estamos encontrando en la célula presentadora de antígeno, ¿bien? Hablamos de ICOS-L, ¿sí? Célula presentadora de antígeno. Hablamos de PD1L, también estamos hablando de la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Y después teníamos, ¿sí? A CD40, ¿bien? Entonces teníamos a CD40, que CD40 lo encontrábamos ¿dónde? En las células presentadoras de antígeno, ¿bien? Y CD40 interaccionaba ¿con quién? Con el ligando CD40L. CD40L, que ¿dónde está? En la membrana del linfocito T. Y CD40, ¿sí? Este de vuelta, ¿sí? Lo tenemos solamente en las células T activadas,
¿sí? Y lo que va a hacer es, me va a ayudar, ¿sí? Este va a ser también potenciador, porque potencia en dos niveles. Por un lado, ¿sí? A nivel de los que son los linfocitos T, ¿sí? Media en la transducción de señales que estimulan al linfocito T, ¿sí? Entonces, mediador en las señales, ¿sí? De estimulación de los linfocitos T. Y en cuanto a lo que está pasando a nivel de las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Lo que está haciendo en toda esa señalización es hacer que estas me estén generando más cadenas, ¿sí? CD80 y CD86, ¿sí? Pues también lo que media, ¿sí? Vamos a ponerle que estimula un incremento en la producción de CD80 y CD86. ¿Quién produce CD80 y qué produce CD86? La célula procesadora de antígenos. Y en este caso, a la que estuvimos hablando siempre, ¿sí? De la que estuvimos hablando siempre, es de la, ¿sí? Célula dendrítica. ¿Sí? Estamos teniendo esa como ejemplo. ¿Bien? Entonces, vamos ahora a hablar un poquito sobre estos correceptores, que son el CD4 y el CD8. Así con eso ya terminamos con todas estas moléculas que estábamos hablando. Yo me copié porque ya se les había dibujado. Todas estas moléculas que estamos hablando que siguen siendo accesorias a un complejo de TCR. ¿Sí? Entonces, hablamos de todas estas. Vamos a hablar entonces ahora de estos correceptores. ¿Sí? Y los correceptores, ¿sí? Eran diferenciados, ¿sí? En CD4 y en CD8, ¿sí? Entonces, hablamos de que estos me van a dar mucha más especificidad en lo que va a ser reconocimiento antigénico y van a potenciar todavía más esa unión que tengo del TCR con el péptido antigénico, ¿sí? Entonces, los correceptores iban a ser CD4 y CD8, ¿sí? Estos van a reaccionar con regiones no polimorfas del complejo mayor de histocompatibilidad. Con regiones no polimorfas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa esto, chicos? No polimorfas del complejo mayor de histocompatibilidad. Si se acuerdan, una de las cosas que tenía este complejo mayor de histocompatibilidad, este grupo de genes, iba a ser el polimorfismo, ¿sí? Lo que hacía que hubiese variación en la especie, ¿sí? Que mi complejo mayor de histocompatibilidad, mis genes no son los mismos que los de ustedes, y por eso iba a tener la capacidad de reaccionar a diferentes antígenos, quizás, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de CD4 y hablamos de CD8, ¿sí? CD1 y CD8 son lo que son, ¿sí? Mi CD4 y el CD4 de ustedes es lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien hay gran polimorfismo, hay ciertas regiones del complejo mayor que se sintetizan a partir del complejo mayor de histocompatibilidad que son no polimorfas, que son estables, ¿sí? Y justamente con ellas es que interaccionan estos y lo que le da este nombre yo pueda diferenciarlos de esa manera, ¿sí? Entonces, reaccionan con regiones no polimorfas de complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? ¿Qué son CD4 y CD8? Son proteínas de superficie que se expresan en las células T. Entonces, son proteínas de superficie expresadas en las células T, ¿sí? Vamos a decir que estructuralmente poseen dominios del tipo de inmunoglobulinas, ¿sí? Lo que se llama, ¿sí? IG-like. Entonces, poseen dominios, ¿sí? IG-like.
like, ¿sí? Muy parecidos a los que van a ser las inmunoglobulinas, ¿bien? ¿Y para qué me hicieron? Porque son correceptores, ¿sí? Dentro de los que van a hacer su función, ¿sí? Vamos a decir que intervienen en la señalización y la adhesión del complejo TCR, ¿sí? Entonces, estos también intervienen en la señalización y en la adhesión del complejo TCR. Por eso me están buchoneando, son co-receptores. El TCR es el receptor, estos están ayudando a este TCR, ¿sí? Cuando decimos que son estructuras, ¿sí? Vamos a ver que acá yo se los dibujé de vuelta. Bien, tenemos a CD8 por un lado, y este que está acá es CD4. Y CD8 de vuelta, yo les dibujé acá, les puse dos colores porque CD8 es un heterodímero, ¿sí? CD4 lo tengo organizado en una sola cadena, ¿bien? Y estos que tienen acá son dominios, y este es heterodímero porque tiene una cadena alfa y tiene una cadena beta, ¿sí? Y este, sí, solamente tiene ahí una sola cadena, ¿bien? Y tiene 4 dominios, de 1, de 2, de 3, de 4, ¿bien? Me interesa demasiado esto, no, solamente se los pongo para mostrarle, ¿sí? Esto que habíamos dicho recién, de que se une a regiones no polimorfas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Acá se los dibujé. Vamos a volver este de acá, que lo acabamos de ver, y ahí los tenemos dibujados de otras maneras, ¿sí? Acá tenemos a CD4, ¿sí? CD4 son los cooperadores, CD8 son los citotóxicos, ¿sí? Fíjense que tenemos a los dominios, ¿sí? El dominio número 4 está cerca de la región, ¿sí? Carboxilo. Y el D4, ¿sí? En la región N, ¿bien? D1, perdón. D4 para la región C, acá tenemos C, y acá tendríamos N, ¿sí? En cuanto a la composición química. Para que no se lo olviden, porque recién acá, ¿sí? Por ahí me dicen, acá está esto dado vuelta, ¿sí? Por eso, ¿ven? D1 es el más alejado de lo que va a ser la membrana plasmática, ¿ven? Acá tienen la N y tienen la C. Acá está de cabeza, por eso este es D4 y este es D1. ¿Sí? Se los aclaro nada más para que no se me confundan con esto. Y acá estamos hablando de cómo interaccionan con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Vamos a ver que D1, ¿sí? Interacciona acá con la región de B2, esta cadena, ¿sí? Y la cadena alfa es la que está interaccionando con la cadena alfa 3 del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? De esta molécula, ¿sí? De complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿bien? Entonces, esto para que vean cómo es que están reaccionando, ¿sí? Los correceptores, ¿sí? Y que son típicos de cada uno que me diferencian. CD4, ¿sí? Acá estamos hablando de los helpers, ¿sí? Y CD8 estamos hablando de los citotóxicos, ¿sí? CD4 con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2 y CD8 con moléculas, ¿sí? Del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. ¿Sí? Y esto lo tienen dibujado así de esta manera, ustedes también lo vieron cuando explicamos complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? El tipo 2 está formado por dos cadenas, ¿sí? Una cadena beta y una cadena alfa, ¿sí? Y este está acá formado por una sola cadena, tenemos dos uniones transmembranas, y acá tenemos, ¿sí? Tres cadenas pesadas del tipo alfa, ¿sí? Y una cadena ligera del tipo beta microglobulina, y tenemos que están unidos por, ¿sí? Tienen una sola proteína de transmembrana que está uniendo por completo a esto. ¿Bien? De vuelta, chicos, esto más que nada para que ustedes se lleven en los ojos y vean cómo los pueden tener dibujados y demás para que entiendan. A mí lo que me interesa es que ahora ya sabemos qué es CD4 y qué es CD8, que si son correceptores, están ayudando a el receptor TCR que tienen los linfocitos T en este reconocimiento antigénico. Justamente para qué, porque esto está reaccionando con esas regiones no polimorfas de estas moléculas
del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces está haciendo mucho más estable la unión, ¿sí? Uno dice que estos son complejos de llave y cerradura, ¿sí? Entonces acá se expresa, ¿sí? El péptido, ¿bien? Para que ustedes me entiendan dónde tengo el lápiz. Bueno, yo pues lo dejo sobre esto, no, se los quiero dar después. Para que ustedes me entiendan, ¿sí? Acá va a estar expresado el péptido, ¿sí? ¿Y el péptido está relacionando con este? No, el péptido, ¿sí? Reacciona con el TCR, ¿sí? Y este reacciona con este. Entonces me está dando más estabilidad y más especificidad a la unión que está teniendo esto, ¿sí? Y acá estaría reaccionando, a ver si tengo que dibujar por algún lado, acá. Este que está acá, que sería mi TCR, ¿sí? Este lo tengo anclado acá en la molécula, ¿sí? En la proteína, en la membrana plasmática del linfocito T cooperador, ¿sí? Entonces, acá, entre esto, es donde me está relacionando con el péptido que estaría expresado justamente en lo que va a ser la hendidura, ¿sí? Del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Entonces, esto me está dando mucha más estabilidad. Fíjense en que me reconoce una región, ¿sí? No polimorfa del complejo, no me reconoce al antígeno. Al antígeno, ¿quién me lo reconoce? El TCR, ¿sí? Es un correceptor porque este me reconoce dónde vienen montados ese antígeno, ¿sí? Eso es para que se entienda, ¿bien? Y ahora ya que estamos hablando de complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Del tipo 1 del tipo 2, estos me sirven para hablar de lo que nos falta, para dejar en claro con esto, que van a ser esas vías de procesamiento y presentación antigénica, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de las vías, ¿sí? Vamos a ver, vías de procesamiento y presentación antigénica, ¿sí? Y acá habíamos dicho que había dos que nos interesan, ¿sí? En realidad hay tres, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas vías, hablamos de los tipos, ¿sí? Se los voy a dejar escrito que son tres y vamos a marcar las dos que son las que más me interesa que nos quede claro. Hablamos de la vía endógena o biosintética, las dos formas de decirle lo mismo, ¿sí? Hablamos de la vía exógena, ¿sí? O endocítica, ¿sí? Y hablamos de los que son presentación cruzada o mixta. ¿Bien? ¿Cuáles son las que más nos van a interesar a nosotros? Que ustedes sepan bien estas dos, que entiendan bien la vía endógena y la vía exógena, ¿sí? ¿Qué quiere decir básicamente? Si es endógeno viene de adentro, entonces estas, ¿sí? Van a ser antígenos, ¿sí? Que se producen en el interior de las células, ¿sí? Son intracitoplasmáticos. Y estos son antígenos que vienen de afuera, son extracitoplasmáticos, y que yo los incorporo por endocitosis justamente, ¿sí? Entonces vamos primero con la vía endógena, ¿sí? O sea, esta le vamos a poner el número 1 y esta le ponemos el número 2, ¿bien? Vamos con la vía número 1. Yo les voy a dibujar acá, ¿sí? Más o menos tenemos, para que entiendan, esta sería mi capa lipídica, ¿sí? Vamos a ponerle que esta es mi membrana plasmática, ¿sí? Después otras estructuras que tenemos para tener en cuenta, bien, tenemos a el aparato de Golgi, bien, teníamos al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Esos son los ribosomas, el liso, ¿sí? Vamos a poner ahí el núcleo. Tengo el núcleo, tengo al retículo endoplasmático rugoso, tengo a Golgi y tengo a membrana plasmática, ¿sí? Esto es lo que más me interesa, ¿bien? Entonces, vamos con lo que va a ser, vamos a ver con lo que va a ser mi vía endógena entonces, ¿sí? Primero, esta va a estar presente todas mis células del organismo, ¿sí? Pueden hacer
está vía endógena, ¿sí? La mayoría, vamos a poner presente en la mayoría de las células, no todas, del organismo. ¿Bien? Entonces, ¿de qué se trata esto? Si es endógena, vamos a hablar de proteínas endógenas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que son endógenas? Quiere decir que están en el citoplasma celular. Entonces, las encuentro en el citoplasma celular, ¿sí? Normalmente son las propias células que las producen. ¿Por qué decimos normalmente? Porque si tengo una célula que ha sido colonizada, ha sido coartada por un virus, lo que están generando son partículas víricas, ¿bien? La está generando, pero sigue siendo de producción endógena, sí, claro, es la propia célula que la está haciendo, ¿bien? Pero por eso decimos normalmente son de las propias células. Para tomar en cuenta que a veces son proteínas que son víricas, ¿sí? O de un microorganismo. Normalmente son, ¿sí?, de la propia célula. Bien, lo que estamos viendo es que esas proteínas, ¿sí?, van a ser procesadas, ¿sí?, ahora después vamos a nombrar por qué, y lo que vamos a tener son péptidos, ¿sí?, que van a unirse a moléculas del tipo, ¿sí?, CMH1. ¿Sí? La vía endógena al que tenemos, ¿sí?, son moléculas del tipo del complejo mayótico tipo 1, ¿bien? Donde se unen a este, y una vez que se unen a esto, terminan siendo, ¿sí?, en superficie. ¿Bien? Entonces, estas que presentan en superficie, ¿a quién se las voy a presentar? Se las presento a los linfocitos, ¿sí?, CD8. Bien, CD8 con complejo mayótico de compatibilidad del tipo 1. Bien, entonces los CD8 son los que me van a reconocer estos antígenos proteicos. Bien, ahora dijimos recién que estas proteínas se convierten en péptidos, ¿sí?, las procesamos. Lo que pasa es que acá adentro, ¿sí?, tenemos algo que se llama proteosoma. Entonces, para que me entiendan, tenemos a la proteína, ¿sí? Yo en mi forma pi, como le llamo proteínas, ¿sí? Las proteínas, ¿sí?, van a ser unidas primero con algo que se llama, ¿sí?, una molécula que se llama ubiquitina. Vamos a poner esto acá, como que están marcadas. Esta es la ubiquitina. Vamos a marcarla por color. ¿Sí? Y una vez que tienen esto, recién ahí van a ingresar en una estructura intracelular que se llama proteosomo. El proteosoma es como una gran procesadora que agarra una proteína grande, ¿sí?, y la va a romper en pedacitos, ¿sí? Entonces acá imagínense, yo tenía un polipéptido, ¿sí? A esto se le une la ubiquitina. Bien, cuando ingresa al proteosoma, vamos a poner acá al proteosoma, el protosoma la va cortando y de este lado me emerge, ¿sí?, lo que es, ¿sí?, un péptido. O sea que ahora tengo toda separadita, ¿sí?, tengo pedacitos de esta proteína.
¿Y por qué es importante la ubiquitina? Porque tengo más proteínas acá dando vueltas, sí, claro, si no este proteosoma me empieza a destruir toda la célula. Entonces, ¿esto qué es? Como si fuera la tarjeta VIP con la que puedes ingresar acá. Sin esto no te dejan pasar, ¿sí? Entonces, una vez que pasa esto, llega a lo que es el proteosoma, ¿sí? Y se convierten ahora en todos en estos péptidos, ¿bien? Ahora, estos péptidos, ¿sí? Van a irse a dónde? Hacia el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces quieren ir hacia el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, ¿pueden entrar así nomás ahí? No, vamos a ver que en el retículo endoplasmático rugoso vamos a ver algo que se llama un complejo TAP. Entonces, acá en el red hay algo que se llama complejo TAP. TAP. TJ. ¿Sí? ¿Cuál es la función del complejo TAP? La función del complejo TAP es transportar estos péptidos, ¿sí? Hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces, como función dice transporta a los péptidos hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué tenemos dentro del retículo endoplasmático rugoso? Acá justamente tenemos, ¿sí? También se están sintetizando moléculas, ¿sí? Del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Tenemos a esas moléculas que son del CMH1. ¿Bien? Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa molécula, ¿sí? Naciente del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 que se estaba generando acá, va a unirse, ¿sí? Ayudado por el complejo TAP, con este antígeno peptídico, ¿sí? Entonces, ahora que tengo esto acá, ¿sí? Acá se va a producir, ¿qué cosa? La unión de el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 con el péptido, ¿sí? ¿Bien? Y una vez que tengo eso, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Después tenemos toda la vía que va a ser de expresión. Lo que pasa con todos, ¿sí? Eso va a migrar junto hacia lo que es el aparato de Golgi, ¿sí? Que el aparato de Golgi lo que hacía era empaquetar, ¿sí? Proteínas sobre todo, ¿sí? Era como un gran proceso de empaquetamiento, ¿sí? Entonces migra al Golgi y acá lo que se hace es salir toda una vacuola. Eso llega hacia la membrana plasmática, acá se fusiona con esto, y lo que tenemos ahora es la expresión de este complejo en la membrana. Entonces ahora vamos a tener acá al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Del tipo 1, ¿sí? Que va a estar acá en la membrana plasmática. Entonces acá tenemos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Son unidades, y acá tendríamos a quién, justamente en el surco, al antígeno. ¿Bien? Entonces tenemos complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, y acá tenemos al péptido antigénico. ¿Bien? Entonces, de esa forma, ¿sí? Por vía endógena, ¿sí? Se me expresa, tengo esta presentación antigénica. ¿Hacia quiénes? ¿Quiénes van a reconocerme esto entonces ahora? Los CD8, ¿sí? Estos son los que me van a reconocer esta unión. Vamos a resumirlo esto, ¿sí? Vamos a ir por partes otra vez para que nos quede bien en claro, ¿sí? Decimos que esta va a ser la vía endógena, ¿sí? Que la voy a tener en la mayoría de las células y va a sucederse de forma intracitosólica, ¿sí? Va a ser de generación intracitosólica, ¿sí? ¿Qué pasa? Se produce una proteína, ¿sí?
esa proteína va a ser identificada por la ubiquitina, ¿sí? Y esta unión de proteína más ubiquitina, ¿sí?, puede ingresar al protosoma, o el protosoma lo reconoce, y lo va a, ¿sí?, desconstruir en péptidos mucho más chiquitos. Me rompe por completo toda esta proteína, ¿sí?, antigénica, ¿bien?, en péptidos. Esos péptidos van a querer mirar hacia el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo entran? A través del complejo TAP. Complejo TAP que tiene la función de transportar esos péptidos hacia el interior del retículo endoplasmático rugoso. ¿A quién se encuentra dentro del retículo endoplasmático rugoso? Se encuentra a una molécula de complejo mayor histocompatibilidad del tipo 1, ¿sí?, que es, ¿sí?, germinal, también ha sido sintetizada acá. Y se produce la unión entre el péptido y esta, ¿sí? Tengo acá justo el surco, lo tengo ahí, lo reconozco, se me une, ¿bien? Y después ya viene lo que es la vía normal, ¿sí? Del retículo endoplasmático rugoso pasa hacia Golgi, y el de Golgi por una vacuola, ¿sí?, termina siendo membrana, donde es expresado en la membrana plasmática de esta célula para poder ser reconocido por quién, por un CD8, ¿sí? Entonces acá tenemos a la molécula de complejo mayor histocompatibilidad del tipo 1 y tenemos al péptido antigénico también ahí. ¿Bien? Entonces, esa es la vía endógena. ¿Bien? Vamos con la vía exógena. ¿Sí? Entonces, la que nos queda ahora para hablar es la vía exógena. ¿Sí? En este caso, esta vía exógena, y esto es importante, solo está presente en las CPAs. ¿Sí? Solamente voy a poder hacer vía exógena si soy una célula presentadora de antígeno. ¿Sí? Esa es una gran diferencia para tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, acá lo que tenemos son proteínas, acuérdense de esta forma de abreviar proteínas, ¿sí?, extracitosólicas. Vienen de afuera, ¿sí? Son extracitosólicas. ¿Bien? Estas proteínas extracitosólicas, ¿sí?, van a ser endocitadas, ¿sí? ¿Y se acuerdan ustedes de biología cuando se hablaba de los fagosomas, de la digestión? ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa vesícula digestiva, ¿sí?, va a unirse a un, ¿sí?, lisosoma, donde tengo adentro un montón de enzimas, ¿sí? Lo que se me forma es un fagosoma, que lo que está haciendo es destruir a esa proteína, lo está convirtiendo ahora en ¿qué? En pequeños péptidos. ¿Sí? Ahora, esos pequeños péptidos, ¿sí?, van a unirse a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. Y ahora vamos a ver dónde salió esto. ¿Sí? Acá tenemos del tipo 2, pero puse con números normales. ¿Sí? Del tipo 2. ¿Bien? ¿Dónde están estas moléculas? ¿Sí? Acuérdense que esto es membrana plasmática, ¿sí? Acá, en esta membrana, ¿sí?, venía esta molécula de complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. ¿Sí? Entonces, ¿dónde las tenía estas? ¿Sí? Estaban unidas, ¿sí?, a lo que era la vesícula. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasará con esto? ¿Bien? Lo que tenemos es que se unen, ¿sí? Y no, esto está pasando dentro de la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que pasaba después de que teníamos la endocitosis era que después íbamos a hacer también exocitosis, porque había cosas de acá que el cuerpo utilizaba, o sea, el cuerpo, la célula utilizaba,
y había cosas que no servían y las queríamos eliminar. Yo siempre que lo explico en biología se ve de la misma manera, ¿sí? Es como cuando uno se va a un restaurante de comida rápida y se pide una hamburguesa, ¿sí? Y te la dan con el envoltorio. Entonces, yo estoy recibiendo la comida, me sirve eso, lo recibo, porque está bueno, tengo ganas de comer, tengo hambre, pero no me lo como entero, ¿sí? Me como la hamburguesa y el papel después lo tiro. Entonces acá yo me traje todo, hice endocitosis, me traje absolutamente todo, ¿sí? Pero ahora también hago exocitosis, ¿sí? Entonces, lo que me queda ahora es que esa molécula, ¿sí? Va, ¿qué cosa? A migrar hacia la membrana de, ¿sí? A la membrana plasmática, ¿bien? Entonces, ahora lo que tenemos es que una vez que tenemos esa unión, se produce la migración hacia la membrana plasmática, ¿bien? En lo que sería exocitosis, ¿bien? Y una vez que tenemos esto, ¿bien? Van a quedar ahora, ¿sí? Expresadas otra vez en la membrana, ¿sí? Entonces, ahora me queda ¿qué cosa? Sobre la membrana me van a quedar estas cadenas, ¿sí? De complejo mayor histocompatibilidad del tipo 2 y ahí tenemos el antígeno peptídico en el medio. ¿Quién me reconoce a esto? ¿Sí? Los CD4. Los CD4 me reconocen a complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2 y acá tenemos al antígeno exógeno que fue procesado. Acuérdense de vuelta que los linfocitos T no pueden, ¿sí? No tienen chance de reaccionar con antígenos que están en su forma nativa, sí o sí necesitan que hayan sido procesados anteriormente, ¿sí? Si no, no hay forma de que esto pase, ¿sí? Esa molécula mayor de complejo fue sintetizada también en el retículo endoplasmático rugoso, es lo mismo, ¿sí? Y cuando sale también la vacuola digestiva, también ahí puede ser que está metida esta molécula y se realiza, ¿sí? Esta unión. Vamos a dibujarlo todo entero, ya creo que quedó acá, pero por las dudas, para que nos quede de vuelta, ¿sí? Entonces, tenemos acá a la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, tenemos la plasmática, ¿sí? Tenemos el aparato de Golgi, como hemos hecho recién, el retículo endoplasmático rugoso, y ahí tenemos el núcleo, ¿sí? Ahí dejamos lo mismo, ¿bien? Entonces, acá vamos a ponerle AG de antígeno. Tenemos un antígeno, ¿sí? Que por endocitosis ingresa hacia la parte, ¿sí? Citosólica de la célula, ¿bien? ¿Qué tenemos, ¿sí? Cuando pasa eso? Tenemos, ¿sí? A los lisosomas, que son los encargados de fagocitar todo esto, ¿sí? Se acuerdan que había lisosomas primarios, ¿sí? Y los lisosomas secundarios, ¿sí? Que era cuando ya teníamos el contenido enzimático y además este contenido de partícula exógena, ahí hablamos de un fagosoma, ¿sí? Entonces decimos que acá tenemos, ¿sí? Sale uno de esos lisosomas, ¿sí? Donde dentro de ahí tenemos una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. Cuando se encuentran, se genera el fagosoma, ¿sí? Que tenemos el fagosoma, ¿bien? Y acá entonces, ¿sí? Ya se empieza a digerir ¿sí? Esta proteína, este péptido, ¿sí? Esta proteína, y el péptido se produce acá, tenemos la unión. ¿Entre quién? Entre la molécula, ¿sí? Del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2 y el antígeno, ¿bien? Una vez que pasa eso, lo que tenemos ahora es exocitosis, ¿sí? Esa unión la tenemos acá, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera para que se nos quede claro, ¿sí? Ahí dibujé
las 4 subunidades del complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno ahí expresado. Esto se vuelve a pegar acá a la membrana y ahora sí me queda expresado ahí esto que es, ¿sí? Tenemos el antígeno y tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. ¿Bien? Y esto, ¿quién me los reconoce? Ya lo habíamos hecho, pero los CD4. ¿Sí? Vamos a darle a poner los colores para saber que tenemos al antígeno, ¿sí? Complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2. ¿Y con quién se une este? Con el CD4. ¿Bien? Entonces, chicos, de esta manera, ¿sí? Ya nos quedó explicado, ¿sí? Vimos, vamos a volver atrás a todo lo que tenemos, ¿sí? Tenemos la vía exógena, tenemos la vía endógena, ¿sí? Vimos recién a los correceptores también, ¿sí? Vimos correceptores, CD4, CD8, cómo estaban hechos, ¿sí? Hablábamos de las moléculas que estaban asociadas al complejo TCR, ¿sí? Hablamos también de cómo estaba formado ese complejo TCR, ¿sí? Y además de todas las cosas que teníamos que tener en la membrana del linfocito para que pudiera haber activación, ¿sí? Y también habíamos hablado, ¿sí? Después de lo que fue primero, acá tenemos bien, de lo que era TCR, ¿sí? Y esta había sido nuestras primeras hojas, ¿sí? En las que habíamos empezado el video, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carillas, ¿sí? Para poder explicar. Yo a estos chicos les voy a sacar fotos y se los voy a mandar y se los voy a subir al campus como la otra vez, ¿bien? Entonces, ahora que ya tenemos en claro esto y sobre todo esta primera parte donde pusimos en claro cuáles eran los términos a entender, ¿sí? Ahora, en el próximo video vamos a ver, ¿sí? Lo que va a ser la activación de los linfocitos T. ¿Sí? Y para la próxima clase nos queda entonces ver la activación de los linfocitos B y también vamos a empezar con algo parecido, porque si hablábamos de TCR para linfocitos T, cuando hablemos de linfocitos B vamos a hablar de BCR, ¿sí? De vuelta vamos a tener que hacer algo parecido, ¿sí? Linfocitos B es un poquito más largo incluso que esto, ¿bien? Así que bueno chicos, espero que esto les haya servido, como siempre, cualquier tipo de duda siempre quedo a disposición de ustedes, ¿bien? Les mando un beso enorme.